Atravesaba un camino muy oscuro, uno que apenas iluminaban mis faros, pero mi instinto me decía que tenía que seguir, llegar lo más pronto posible a la carretera principal, a la civilización. Respiré hondo, pero frente a mí en la carretera, una mujer caminaba de espaldas, descalza. La vi apenas a tiempo para frenar y no atropellarla. Me detuve antes de llegar a ella. Volteó hacia mí. Es una buena noche para contar historias de terror. El ambiente es frío por aquí, desde donde escribimos, y se antoja tomar un café, un té, un mate y reunirnos a contar y a escuchar historias. Agradezco a toda la gente que las ha compartido y sobre todo a quienes van a escuchar los siguientes relatos de choferes, de conductores, de traileros. Historias de la vida al volante, de los encuentros en carreteras que no van a dejar su mente, sobre todo si nos escuchan mientras manejan. Y bueno, si van a escuchar este episodio manejando y de noche, pues es el escenario perfecto. ¿Qué les puedo decir? Este episodio está dedicado a ustedes que van manejando. Todos los demás, los que estén en sus casas o vayan en el transporte público, sí pueden cerrar los ojos, y déjense llevar, porque ya están entrando en los siguientes relatos de la noche. Mi papá manejaba un camión de redilas, esos pequeños camioncitos de carga que tienen redilas, rejas o barandales, pues, delimitando la plataforma de carga. Era de su trabajo, pero lo dejaban usarlo los fines de semana para chambas extra, siempre y cuando lo cuidara mucho. Y en uno de esos viajes a otro pueblo es donde nos pasó lo siguiente. Fuimos a un pobladito unos 40 minutos de aquí a llevar unos materiales para una obra en construcción. Cargamos unos costales de cemento y unas maderas. Como muchas veces yo me le pegué. Me gustaba ayudarle a mi papá, aunque en ese entonces todavía no podía cargar tanto. Tenía 12 años. La obra donde dejamos todo estaba vacía, pero le habían dado las llaves para dejar adentro la carga. Iba a ser una casa muy grande, y eso me sorprendió, porque en ese pueblo ya había nomás unas cuantas casitas. No eran ni 1000 habitantes, quizás menos, y casi todos en casitas viejas hechas de forma rudimentaria. Y así al final de una calle estaba esa casota en ciernes, esa construcción que se veía de lejos, de 2 pisos con terraza. Ahí fuimos a dejar la carga, y como les digo que yo no cargaba tanto, nos tardamos un buen rato. Acabamos por ahí de las 8. Cerramos con candado el cerco y ya bien cansados nos dispusimos a regresar. Íbamos contentos, mucho, porque mi mamá, cada que trabajábamos en fin de semana, nos preparaba algo rico que nos esperara calientito en la casa. Nadie valora más una comida caliente, como quien no ha tenido para comer, y ese era mi papá. Así que estábamos apurados por volver. Aquella casa era la más alta del pueblo. De ahí vimos que apenas un par de casitas habían prendido una lucecita, y eso que ya estaba oscuro. Se miraba bonito desde ahí. Atravesamos el pueblo en unos minutos nada más, y antes de llegar a la última salida, una señora nos vio y corrió hacia nosotros levantando los brazos. «Llévanos al siguiente pueblo, por favor. Le doy todo lo que tengo». Se refería a nuestro pueblo, a donde íbamos, y cuando dijo eso nos enseñó unas monedas. La pobre no juntaba ni 20 pesos. Mi papá le preguntó si todo estaba bien, si necesitaba ayuda, y la señora insistió en que les lleváramos al pueblo, que se subirían atrás, que no correríamos peligro. Mi papá se rió. ¿Cómo iba a creer esa señora que mi papá, un hombre robusto, acostumbrado a cargar bultos de cemento, se iba a asustar con ella? Se bajó de la camioneta y le preguntó qué pasaba. Le dijo que sí la llevaría, pero quería una explicación. La señora agradeció. Le dijo que su hija estaba mala, que tenía que llevarla urgente al pueblo. Mi papá le repitió que sí lo haría, que se subieran. La señora entonces hizo una seña, y de entre los arbustos salió un muchacho, con cara de niño pero enorme. Seguro medía más de 2 metros. Yo nunca había visto a alguien tan alto.
traía cargando a una muchachita que se veía de mi edad. A pesar de la estatura, los ojos del muchacho, me acuerdo bien, eran de inocencia, de miedo. La señora ayudó a subir a la muchacha a la parte de atrás del camión. Mi papá se quedó callado. No sé si quería más explicaciones. La señora le dijo que aprovecharan que estaba dormida, que los alejara lo más pronto de ahí mientras pudieran. Mi papá le preguntó si estaban en peligro, y la señora dijo que si veían a su hija afuera, podían lincharla. Sin entender nada, mi papá subió a la camioneta. Esta se bajó por el peso del muchacho que subió de un brinco y continuamos por el camino. Ese camino hacia mi pueblo que era feo, peligroso, así que mi papá iba con cuidado, aunque la señora le decía continuamente desde atrás que se apurara. Unos kilómetros adelante algo más iba diciendo, pero no entendíamos, y sin preguntar saqué medio cuerpo por la ventana y le pregunté a la señora qué pasaba. Me vio con tristeza al darse cuenta de que yo era un niño. Me dijo que le pidiera a mi papá acelerar, que le había dado pastillas a su hija, pero no quería que despertara. No a la mitad del camino, no en la oscuridad. Se lo dije a mi papá, pero él dijo que no, que era peligroso ir más rápido, que seguiría así y que le hiciera como pudiera. Se escuchó algo horrible atrás. La camioneta se apagó de repente. El motor, el radio, todo, como si se hubiera quedado sin energía. Escuchamos atrás al muchacho forcejear con algo. La señora decía cosas llorando, cosas que no distinguíamos, pero se escuchaban tristes, como si llorara. Y se oía también a un hombre más insultando. Alguien más estaba allá atrás con ellos. Mi papá se bajó, tomó su cuchillo y me dijo que no me moviera, que pusiera seguro. Recuerdo el sonido de la montaña, de la sierra, los grillos, la noche, potente, los forcejeos atrás. Mi papá dio 2 pasos afuera hacia la carga y luego volvió. Me dijo que no me moviera, que escuchara lo que escuchara, no me fuera a bajar. Me asomé por la ventanilla que daba hacia atrás. Apenas podía ver entre las redilas. No había ningún hombre gritando. Lo que estaba hablando era la niña. El muchacho se le había echado encima como para intentar controlarla. Mi papá ya había subido a la caja, ayudaba. No sabía a qué ni a cómo, pero lo escuchaba batallar también. Luego escuché a la niña reírse, como si le hicieran cosquillas, ya con su voz, y entre llanto y esas risas gritaba: ¡Vámonos! ¡Vámonos! El radio se prendió. Mi papá saltó de la caja y se subió. Pálido, muy pálido. Y él es moreno, pero en ese momento parecía una hoja de papel. Parecía que no tuviera nada de sangre en la cara. Echó a andar la camioneta y nos dejamos ir camino abajo. Le pisó. Aceleró sin pensar en los hoyos en el camino ni los barrancos al lado. La camioneta solo brincaba y brincaba, y atrás veía a la señora sosteniéndose y al muchacho presionando a la niña contra el piso. Yo me agarré bien. Nunca había tenido tanto miedo en la vida. Por lo que vi, por lo que escuché, pero también porque nunca había visto a mi papá manejar así. Ni siquiera me contestaba, parecía ido, y 2 veces estuvimos a punto de agarrar mal la curva y caer. Frenó hasta que íbamos entrando a mi pueblo, y la señora gritó que no se detuviera. Mi papá gritaba de vuelta preguntando a dónde las llevaba. La señora gritaba nada más que no frenara, que siguiera. Yo le dije a mi papá: dice la señora que no te detengas. Pero él al entrar paró la camioneta y se bajó. Sentí un peso enorme cuando el muchacho bajó de un salto. Vi hacia mi derecha. La niña salía corriendo con el muchacho unos pasos intentando agarrarla, alcanzarla. La señora salió corriendo, cojeando detrás de ellos, y mi papá y yo nos quedamos ahí, viendo cómo se perdían en la noche.
No supimos qué ocurrió. Ese día, ya bien noche, cuando pensaron que estaba dormido, escuché a mi papá llorar. Me levanté y pegué el oído en su puerta. Él le decía a mi mamá que cuando se nos apagó la camioneta, cuando se bajó a ver qué pasaba atrás, la niña estaba flotando. La niña estaba como acostada, pero parecía que se iba a ir volando, y el muchacho la detenía con todas sus fuerzas. Dijo que ella era la que estaba hablando como un señor, que le salía una voz horrible desde dentro. ¿Saben? Después de eso, la gente de por aquí le empezó a decir el abuelo a mi papá. Y es que precisamente a raíz de esa noche, se le cayó casi todo el pelo en cuestión de semanas, y el que le quedó se le volvió blanco, muy blanco. Se veía como un viejito, aunque aún no llegaba a los 50. Por mi trabajo hace poco me ofrecieron subir a aquel poblado. Ya hay más casitas, algunas grandes, bonitas, pero dije que no. Y es que no he subido desde aquella noche. Mi papá menos. Nunca superó lo que vio. Quizás porque nunca volvimos a saber de la señora, del muchacho, ni de aquella niña. Muy buenas noches, mi comunidad. Me llamo Teresita y les agradezco mucho por acompañarme tanto en los días en los que estoy solita. Vienen mis 2 nietos a cuidarme los fines de semana, pero de lunes a viernes ya me quedo sola. Y he encontrado en ustedes, en sus historias, una ventana a un mundo que no conocía. Nunca me gustaron las cosas de terror, pero por alguna razón escucho su programa con gran atención. Siento que los conozco a cada uno que ha compartido una experiencia, y así es como finalmente me animé a contar la mía. Allá por los 90, mi gordo, mi esposo, que en paz descanse, seguía manejando su tráiler. Él ya estaba grande, cansado. Su enfermedad lo había debilitado y cada vez hacía viajes más cortos. Por suerte en su trabajo lo apoyaron y le permitieron hacerlo así. No sé cómo sea en otros lugares, pero por acá los maleantes se acercan mucho a los traileros. Aunque ellos sean honrados y tengan su trabajo normal y les vaya bien, los quieren contratar, casi obligados a andarles llevando sus porquerías, a aprovechar sus viajes normales. Así se le acercaron a mi gordo. Le dijeron que ya varios de sus compañeros lo habían hecho, pero ya estaban vistos, así que ahora lo iban a usar a él. Como en muchos casos, le dijeron que tenía 2 alternativas: hacerlo y ganarse un buen dinero, o decir que no y sufrir las consecuencias. Y mi gordo, terco y necio así como era, les dijo que hicieran lo que quisieran, pero que él no les llevaba nada. Y así terminó aquello, al menos por un tiempo. A la semana lo volvieron a buscar, le volvieron a decir lo mismo, que le iban a dar una segunda oportunidad. Ahora le iban a pagar menos, pero que si volvía a decir que no, simplemente ya no iba a vivir para contarlo. Le preguntaron de qué le iba a servir la dignidad una vez estando muerto, y ahí sí lo hicieron pensar, pero de nuevo los mandó al diablo y les dijo que no les tenía miedo. Pero eso era una mentira, claro. Ahí ya fue cuando me lo contó a mí y me dijo que estaba preocupado, que no creía que fueran amenazas en vano. A partir de entonces ya no salíamos juntos. Él siempre salía solo, ya no me dejaba usar su carro. Si yo salía, para todo mes ir con las vecinas, hasta la tienda, nunca sola. Quién sabe de dónde, pero hasta se consiguió una pistola. A veces lo veía asomándose por la ventana, cuando escuchaba voces raras en la calle, de gente que no era de aquí. Yo lo veía quedarse con la mano en la pistola fajada, listo para sacarla. Lo que le hicieron fue torturarlo con el miedo, porque no le dijeron cuándo, nada más que iban a ir por él. Yo estaba muy mal y se lo comenté a una vecina, muy devota, y nos juntamos para hacer oración. Entre amigas, con la conocida de una conocida de una conocida, llegamos a Doña Mayo, que vino desde lejos a orar con nosotras y a pedir por su protección. Me dio unas veladoras rojas para San Pedro. Les había rezado toda la noche, velándolas. Me dijo cómo rezarle para hacer al gordo invisible a sus enemigos, y yo empecé a rezar, con mucha fe, convencido de que así,
con oraciones. Era como yo podía ayudarle, la única forma que me quedaba. Y una tarde sí lo estaban esperando. 2 muchachos apenas mayores de edad y uno viejo, experimentado. Los 3 con armas, listos para cumplir la orden, estacionados en la esquina con vista clara para la casa. Y recuerdo haber visto ese carro desde temprano. Recuerdo que sentí algo raro, pero hice lo que hacía siempre. Seguí pidiendo a San Pedro que me lo hiciera invisible a los enemigos. Habían pasado semanas y mi gordo se estaba descuidando. Había dejado de tener miedo, o se había cansado de tenerlo, una de las dos. Ese día salió caminando para ir a dejarle rápido una herramienta a su compadre, otro trailero que vivía a la vuelta, a 2 cuadras. Pasó por enfrente del carro de los sicarios, pero no le hicieron nada. Luego el gordo pasó de vuelta, con su paso lento y pesado como siempre, sin prisa, de nuevo frente a ellos. Avanzó dándoles la espalda, caminando hasta acá, hasta la casa, y llegó sin ninguna novedad. Apenas unos minutos después, estábamos platicando cerca de la ventana cuando escuchamos el sonido de una patrulla, y luego escándalo. Una patrulla había pasado y vio sospechosos a los hombres en el carro y se acercó. Luego uno de los muchachos salió corriendo. Los otros 2 no alcanzaron ni a sacar la pistola. Los detuvieron con varias armas. Al muchacho que corrió lo agarraron unas horas después. A ese, al que más miedo tenía, fue al que le sacaron todo. Era su primer trabajo. Mi gordo era la prueba para que se uniera a los otros, a la banda. Estuvieron esperando toda la mañana para matar a mi gordo, pero dijo que nunca lo vieron salir, que se quedaron ahí esperando, atentos a la casa, a la ventana, a la puerta, pero no salió. Y eso fue lo raro, comunidad, porque les juro que sí lo hizo, que les pasó por delante. Y ahí entendí que aquella oración no solamente era sentido figurado, que San Pedro me lo hizo invisible por un momento a sus enemigos, y estoy segura de que eso le salvó la vida. Mi gordo murió muchos años después, en 2010. Una vida tranquila, sobre todo sus últimos años. Cuando dejó de manejar, siguió yendo al almacén con sus compañeros. Yo creo que los muchachos nuevos le aprendieron mucho, sobre todo que la dignidad no tiene precio. Y ahora le pido a San Pedro todavía, por todos ellos, los que llegaron después de él a trabajar los camiones, porque manejen con cuidado, porque no sean visibles a la gente mala. Y hoy, como sé que mucha gente te escucha manejando, como escuchaban antes el radio, hoy, si me dan permiso, les pediré por todos ustedes también. Muchas gracias por escuchar mi historia, aunque no sea de fantasmas, ni de miedo como las demás. Comunidad, creo que esta anterior historia está muy ligada a la que sigue, no solo porque nos habla de sucesos a conductores, a camioneros en la carretera, sino porque nos habla de un santo en particular, de San Pedro. Como escucharon, la historia anterior también tiene un elemento paranormal, un elemento de fe, si quieren llamarlo así. Por ello estoy totalmente convencido de que valió la pena contarse, aun cuando ustedes, alguien ahí afuera, no cree en ello. ¿Recuerdan el escepticismo selectivo del que les hablé? Hay gente que cree en fantasmas o en brujas, pero ve de risa creer en santos. Y hay gente que cree en lo opuesto. Aquí respetamos todas las creencias porque todas son parte de una experiencia personal de la vida de cada persona, de sus circunstancias. Pero bueno, ya no los distraigo con más reflexiones. Es hora de volver a la carretera. De una forma o de otra, siempre he trabajado al volante. He manejado de todo, desde taxis, camiones repartidores, hasta montacargas.
Pero ahora voy a tener que contarles un breve periodo de mi vida cuando manejé un camioncito de mudanzas. Nunca fue mi trabajo principal, pero manejaba mientras trabajaba en un taxi por la noche también. Mi papá estaba enfermo y mis hermanos y yo trabajamos todo lo que podíamos para ayudar. Por eso, por la necesidad, terminé aceptando un viaje largo de mudanza de Reynosa, Tamaulipas, a Coatzacoalcos, Veracruz. Tamaulipas y Veracruz son estados colindantes en el Golfo de México, pero quien los conoce sabe que estas dos ciudades están en los extremos más lejanos de ambos, así que este recorrido se convirtió en un camino de más de 20 horas por carreteras y poblados que me advirtieron podían ser bastante peligrosos. Debo aclarar que estoy hablando de un tiempo en el que Tamaulipas no era lo que es ahora, un lugar donde es difícil transitar con seguridad por las carreteras, por cualquiera. En aquel entonces los puntos peligrosos eran pocos y conocidos, pero aún así fui con mi abuela antes de salir para que me echara su bendición. Yo no creía en nada, pero siempre supe que algo bueno iba conmigo cuando me decía que la Virgen de Guadalupe me acompañaba. Así que cada que iba a ser algo importante, un nuevo trabajo o algo que se sentía riesgoso como ese viaje, pasaba antes con ella para llevarme su bendición. Así que pasé por ahí. Luego por el camión de mi amigo, de mi jefe, que ya estaba cargado, y salí rumbo a la carretera, listo para llegar al día siguiente a mi destino por la tarde, como se había programado. El reto no solo era llevar el camión cargado de muebles hasta Coatzacoalcos, sino que nunca había llegado hasta allá. De Veracruz apenas conocía una playita que estaba entrando al estado, y ya. Y ahora tenía que atravesarlo, completito. Les estoy hablando de un tiempo donde no llevábamos mapas en el teléfono, así que tenía que poner atención a todos los señalamientos y no perderme o iba a terminar en quién sabe qué pueblo. Y entonces sí, desviándome podía meterme en problemas. Yo iba 1 hora detrás del primer camión de mudanza, el que llevaba a mi amigo y dueño del negocio. Él llevaba 2 cargadores, yo manejaba solo, pero llegaría justo a tiempo para que descargaran también este. Al menos ese era el plan. Mi amigo siempre fue chambeador, pero lamentablemente en todos sus emprendimientos siempre busca cómo ahorrarse unos pesos. En este caso, mandándome en el camino a mí solo. Me acuerdo muy bien lo a gusto que iba a las primeras horas de camino. Lo bonito que fue ver el atardecer en la carretera, escuchando música, nomás pensando. La verdad es que por ahí iba pensando en lo bueno que era ir yo solo. Soy muy serio, se me hace difícil hacer plática con gente que no conozco, así que iba disfrutando del camino, de ir en silencio, nomás escuchando mi música y el motor del camión. Ya era de noche cuando salí de Tamaulipas, cuando me di cuenta de que nunca había manejado tan lejos en mi vida. Todo estaba muy oscuro por allá. Los pocos pueblos por los que pasaba se veían solitarios, en tinieblas, como si no hubiera nadie. Llegué a una parte con un carril pintado, con rayas. Parecía que ya no podía avanzar, que si seguía me iba a meter en sentido contrario, así que tomé una desviación. Ahora entiendo que eso fue un error, que debía haber seguido derecho, que fue una confusión, que me salí de la carretera por un momento de duda, de distracción, una decisión en el último segundo. Pero es que estaba muy oscuro. Las luces del camión iluminaban muy poco del camino, y no entendía. Me di cuenta cuando era demasiado tarde, cuando la desviación que tomé me llevó a un camino de un solo carril que se alejaba de la carretera y que tampoco parecía llevarme a un pueblo. No me llevaba a ningún lado. Solo había oscuridad y no encontraba dónde darme la vuelta. Era demasiado peligroso intentar una vuelta en U, incluso si hubiera tenido espacio para dar marcha atrás. Así que avancé esperando encontrar un lugar para volver, pero no había ninguno. Avancé y avancé, hasta que vi unas luces adelante, unas casitas. Pensé que seguro ahí encontraría el camino para volver a la carretera, para continuar hacia el sur. Recuerdo que me detuve al lado del camino en cuanto encontré un lugar para salir de ese pequeño carril. Intenté revisar el mapa sin tener idea de dónde estaba todavía, y ahí sentí algo.
Sentí algo por primera vez en mi vida. O más bien, si pienso bien para intentar explicarlo, fue lo contrario. Algo que dejé de sentir. Algo que me faltaba. La bendición de mi abuelita. Ahí no la sentía. Estaba solo, lejos de todo. Sentí que de alguna forma en ese camino, al lado de esa montaña oscura, nada me veía. Como si ahí no me alcanzara la bendición, ni me acompañara la Virgen de Guadalupe. Por eso, cuando unas luces se prendieron unos 40 metros adelante, cuando una persona se asomó de la ventana de una de las casitas, sentí que me tenía que ir de ahí. Sentí que estaba lejos del mundo. Aceleré a como podía el camión, que no era mucho, un poco más enfrente para encontrar dónde dar vuelta, y al llegar a las casitas vi un camino que parecía volver hacia la carretera principal, y lo tomé. La persona que se asomaba por la ventana de la casita hizo una seña, y gritó algo que no alcancé a escuchar, pero yo salí acelerando de ahí. Por suerte pude agarrar velocidad para dejar atrás esas casitas en segundos. Y ya estaba de nuevo en un camino oscuro, uno que apenas iluminaban mis faros, pero mi instinto me decía que manejaba ya de vuelta a la seguridad, a la carretera, a la civilización. Respiré hondo, pero frente a mí en la carretera se me apareció una mujer caminando de espaldas, descalza. La vi apenas a tiempo para frenar y no atropellarla. Y en cuanto me detuve, alguien me saltó al lado de la puerta, de entre la oscuridad. Alguien lo hizo también del mismo modo del lado del copiloto. 2 hombres me bajaron en un segundo y entendí de qué trataba todo. Maldita sea, me estaban robando. Justo lo que me habían advertido, de lo que me había hablado tanto mi amigo. No te desvíes o en cualquier desviación en el lugar equivocado, en el pueblo equivocado. A esas horas nos quedamos sin carga. Y si te pones fiera no le cuentas. Tanto me lo dijo y fue lo primero que hice. Y sí, tanta fue mi suerte que me salí de la carretera en uno de esos pueblos equivocados. Quizás en el peor. Lo único que hice fue cooperar. Más valiera que no pusiera resistencia, que dejara que se llevaran lo que fuera para que no me hicieran daño. Así que bajé con las manos arriba y me empujaron hacia un lado del camino, hacia la montaña. Cuando me llevaban hacia allá volteé a ver el camión, pero luego recibí otro empujón y noté que nadie se subía en él, que no abrían la caja, que no sacaban nada. Y a mí esos 2 tipos, la mujer de la carretera y otro más que no sé de dónde salió, me empujaban y me jaloneaban hacia la maleza y me hacían subir hacia la oscuridad. Volteé una vez más, y antes de recibir un golpe en la cara, pude ver el camión de mudanza solo, con las luces encendidas en medio del camino. Me di cuenta de que no me habían detenido para robarme, que por alguna razón me estaban haciendo subir a la montaña. Me estaban llevando a mí. Recuerdo que tenía mucho miedo, que lo único que podía hacer era seguir caminando. Me empujaban y me decían cosas raras. No les entendía y todos olían muy feo, horrible. Parecían gente salvaje, se los juro. Parecía que me iban gruñendo. Cerré los ojos, porque era lo mismo. Porque con los ojos abiertos tampoco podía ver nada de lo oscuro que estaba. Pensé en mi abuela. Intenté sentirla cerca. Intenté sentir su bendición. Creer, tener fe, esa de la que ella tanto me hablaba. Y en ese momento me pregunté si sería peor mi destino si seguía caminando, o si intentaba luchar, escapar y me hacían daño. Me convencí de que si subía, fuera cual fuera la razón, no iba a volver. Me convencí de que tenía que luchar por escapar, al menos intentarlo. Abrí los ojos, empujé a uno de los hombres y cayó entre las ramas. Sin ver, pateé y lancé golpes. Le pegué al otro, le pegué a la mujer. Sentí que golpeé algo pequeño que intentaba morderme, que parecía un niño,
y luego empecé a correr hacia la nada, hacia abajo de vuelta al camión. Dejé ir las piernas, caí y me levanté. No veía nada más que la luz del camión a lo lejos y corrí hacia él con todas mis fuerzas. Seguía prendido, lo habían dejado así. Me subí y pisé el acelerador a fondo, pero el pobre motor apenas se avanzaba. De todas formas, no me detuve. Y si les puedo confesar algo, si se me hubiera atravesado alguien, no hubiera frenado. Ya no. Sentía que mi vida dependía de ello, de volver a la carretera principal. Y cuando finalmente llegué, cuando finalmente lo hice, empecé a llorar. Respiré. Sentí que estaba casi a salvo, pero de todas formas continué manejando por sobre el límite de velocidad. Sobre todo para el pobre camión, que ahí sí noté que empezaba a cascabelear. No era el de mejor estado mecánico. Apenas iba a llegar al destino, pero en ese momento lo que menos me importaba era echarme el motor. A pesar del ruido del motor forzándose, creí escuchar algo. Algo que me hizo volver la vista hacia el cerro, hacia la oscuridad de la montaña de la que acababa de escapar. Ahí fue la primera vez en mi vida que vi una bruja. Y con bruja me refiero a las bolas de fuego esas que vuelan cerca de los árboles. No tengo idea de qué sean, pero así les llaman. Y esa que yo vi era muy clara, y volaba rápido paralela a mí, pero allá arriba en el cerro. A veces acercándose un poco más a la carretera. De pronto se alejaba, hasta que se esfumó de repente. Y ya no me detuve. No me detuve ni por un momento, hasta que terminé alcanzando a mis compañeros llegando a Veracruz Puerto, y eso con todo el tiempo que había perdido. Me vieron sorprendidos, me preguntaron qué había pasado, por qué me veía así, y les conté todo, tal cual, hasta con la bola de fuego volando, siguiéndome. Me dijo uno de los cargadores, que era veracruzano precisamente, que no me habían querido robar la carga, que iban por mí, que me llevaban para entregarme algo en la montaña, que tenía suerte de haber sobrevivido, porque lo que está allá arriba no solo se come tu cuerpo, sino el alma. Que esa zona estaba llena de brujas, pero no como las que uno escucha cuando se habla de Veracruz, de Catemaco. Brujas diferentes, seres del bosque que tienen siglos ahí. Yo sentí que estaba exagerando, y él siempre fue así, exagerado y medio cuentero, pero me dio mucho miedo lo que me dijo. Pensar en la posibilidad de que tuviera al menos algo de real. Imaginar lo cerca que estuve de un destino tan espantoso. De alguna forma siento, por más que me digan que tuve suerte, que me salvó la bendición de mi abuelita. Y ahora cargo siempre con una medallita de San Benito que me dio. La traigo atada en mi tobillo izquierdo, no me la quito para nada. Y sobre todo, siempre, repito la misma oración a San Pedro, para que me cuide a mí y a mi familia. No sé si es casualidad, no sé si ya no he estado en lugares llenos de maldad, pero hasta ahora nunca he vuelto a sentir que esté en un lugar donde no me alcance su bendición y los cuidados de la Virgen y de sus santos. Muchas gracias por escuchar, comunidad. Gracias por dejarnos acompañarles, sobre todo si van manejando, sobre todo si nos escuchan desde una oscura carretera. Abran bien los ojos. Lo único seguro es que uno de ustedes será el siguiente protagonista de Relatos de la Noche.